Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, ya estamos en Más Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Y también se va a incorporar con nosotros Sofía Hegel. Así que muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Gracias por compartir nuestra transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo por libertopolis.com. Transmitimos también por facebook.com/libertopolis.com. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis y nuestra cuenta en Twitter es Libertópolis. Así que muchísimas gracias por seguirnos y por compartir nuestras transmisiones. Hoy quiero platicarles, ayer estuvimos hablando un poco sobre las finanzas, cómo hablar de finanzas con los niños, y hoy voy a darles seguimiento, ya que me mandaron varios mensajes al respecto, voy a darles seguimiento a estos comentarios que me enviaron con respecto a cómo enseñarles a ser emprendedores. Y entonces me encontré un artículo que creo que nos puede ayudar o nos da algunas ideas de cómo podemos hacer algunas actividades o algunas ideas para poder para que nuestros hijos vayan entendiendo lo que es ser emprendedor. Así que si quieres este artículo, con muchísimo gusto, mándame un inbox a MDA30, ese es mi Facebook, en mi página en Facebook MDA30, ahí me mandas un inbox y desde ahí te puedo mandar este artículo, solo manda hijos emprendedores y con eso sé de qué estamos hablando. Así que arranquemos de una vez con nuestro segmento de llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, ¿cómo enseñarles a ser emprendedores? Este es el gran reto y la pregunta es ¿a qué edad? Y yo creería que va a sonar algo extraño, pero esto es como hablar de sexo con los chicos, es dependiendo de su edad y dependiendo de las preguntas y dependiendo de su capacidad de ir entendiendo los conceptos e irlos integrando en su conocimiento. Así que, bueno, uno de los puntos que habla este artículo con respecto a cómo enseñar a los chicos a ser emprendedores, dice que muchas veces depende de nuestra cultura y que hay culturas que son más proclives a que el niño sea emprendedor y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, en algunas culturas es muy común que los niños pues pongan un puesto de limonada a los 8 años y que estén vendiendo su limonada como parte de su negocio para obtener dinero. Y esto que no es nada extraño y es hasta común verlo. Sin embargo, si en nuestros países, en nuestra cultura, poner un puesto de limonada o poner un lugar de limonadas, pues a que podrían llegarnos, pues ya no hablo ni siquiera de las extorsiones ilegales, sino de las legales, como tener permisos, tener toda la tramitología. Y además, por otro lado, hablar de explotación en algunos casos por parte de los padres. Entonces, si eso es lo que pasa donde tú estás, deberías entonces buscar otras opciones. Lo primero, y esto es muy importante, y lo comentábamos ayer, es desarrollar una cultura financiera. Y decíamos, no importa si tu hijo va a ser un emprendedor
o va a ser un intrapreneur, un intraemprendedor, o va a trabajar para alguien más, siempre va a manejar dinero. Y entonces desarrolla esa cultura financiera. Y esto me pareció muy interesante porque habla que en lugar de darles una asignación, o sea, darle dinero mensual o semanal, y en algunos casos le dan para su domingo, y que a veces se suele decir así, o una mesada, en lugar de darle algo mensual fijo, porque cuando tú haces esto, que le das algo fijo, no importa cómo se porte, no importa de lo que haga, pues le estás creando una mentalidad de que siempre va a haber algo, poquito, pero va a haber algo, y que va a estar ahí esperando esa parte de dinero. Entonces, si no quieres crear esa mentalidad, pues entonces decirle que pues empiece a buscar oportunidades para poder obtener ese dinero. ¿Y por qué? Porque todos los emprendedores en algún momento se arriesgan, buscan oportunidades y renuncian a ese dinero regular para entrar en esa incertidumbre, pero con la expectativa de tener mayores beneficios. Entonces, ¿por qué no decirles que busquen cosas por hacer? Hay una autora que ella comenta y dice, bueno, yo lo que les pido a mis hijos es que caminen por el jardín, que se den una vuelta por la casa, que vean, observen y que propongan qué cosas se pueden hacer, y que entonces reciban dinero por esas cosas que están haciendo. Entonces van a recibir ese mismo dinero que le estabas dando de forma fija, lo van a recibir por hacer algo. Y esto va a ayudar a que ellos estén buscando continuamente oportunidades para ganar dinero. Al proponer estas tareas para hacer y negociar lo que van a recibir a cambio, pues van a ir desarrollando esas dotes comerciales que todo emprendedor debe tener, como el buscar oportunidades, el saber venderlas y además saber negociar. Esto quiere decir también ser un buen vendedor. Para poder lograr esto, también un emprendedor debe tener una habilidad que es muy importante: poder comunicarse. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando transmitimos aquí la entrevista que hicimos con Kevin O'Leary, y que él decía, bueno, tienes 90 segundos para transmitirme tu idea de negocio. ¿Y eso qué quiere decir? Tener muy claras las ideas y tener esa habilidad de comunicación. Por consiguiente, ¿cómo le enseñas esa habilidad de comunicación a tus hijos, que es una habilidad difícil, o una habilidad que debes ponerle mucha atención para poder desarrollarla? Es, por ejemplo, que algo tan simple como mirar a los ojos cuando están hablando con las personas. Hay una historia de un emprendedor que lo que hacía era que le pedía a su hijo, me imagino que ya mayor, que se comunicara por correo electrónico cuando él no estaba trabajando o él estaba fuera de la ciudad, y que era a través de esos correos como él se mantenía en contacto con su hijo para que pudiera aprender a comunicarse a través de forma escrita, con corrección, cuidando su ortografía y utilizando correctamente la comunicación. Entonces, ¿cómo ir desarrollando estas habilidades comunicativas? Creería que también otra forma de desarrollarla es ayudarle a darles lecturas para que puedan desarrollar un vocabulario. Entre mayor sea tu vocabulario, mayores recursos tendrás para poder expresar lo que quieres expresar. Obviamente, pues entran otros temas que podríamos hablar más adelante, como por ejemplo la importancia de las matemáticas, el poder hacer buenos números. Otra de las cosas no es lo que haces, es lo que eres. ¿Y a qué se refiere esta parte? Es que la conclusión más importante es que no es lo que los padres están haciendo, sino lo que los padres son, lo que motiva, lo que impacta a sus hijos. Entonces, no importa, cuando yo te decía, bueno, dale de leer, dale cosas que leer, pero no va a tener mucho sentido o no va a tener tanto impacto que tú obligues a leer a tus hijos, sino que te vean leyendo, algo tan simple como esto. Incluso aún, y entonces voy a regresar un poco, ¿cómo enseñarle a ser emprendedor si tú no eres emprendedor, si tu comunicación hacia el dinero, si tú tienes aversión hacia el riesgo, si entonces lo que está aprendiendo de ti todas esas, tanto el lenguaje
comunicacional como tu lenguaje no verbal, tus expresiones, y todo eso que le transmites cuando hablamos de emprender, de riesgo, de incertidumbre. Y entonces te dicen, bueno, aunque tú tengas un trabajo de 8 a 5 y tengas una jornada laboral, si tú tienes, por ejemplo, un emprendimiento pequeño o un emprendimiento, lo que conocemos como un emprendimiento adicional a tu negocio, en el cual vendes cosas, por ejemplo, a través de alguna plataforma, o por ejemplo, ahora viene Navidad y estás pensando cuáles son las oportunidades que hay de negocios en Navidad por temporada, entonces eso va a ayudar a que tu hijo vaya también descubriendo esas habilidades en ti y también las vaya pues entendiendo, y que para él sea algo normal estar buscando esas habilidades. Así que si tú tienes una pequeña empresa de tiempo parcial o estás haciendo pequeños negocios por temporada, pues esto también ayuda a que tus hijos vean cómo ser emprendedor. Por otro lado, cambiar la cultura del fracaso. Entender que para lograr algunas cosas posiblemente vaya a fracasar, pero entender que el que no salgan bien las cosas no implica que no las pueda hacer, sino simplemente tiene que aprender a hacerlo diferente. Entonces, entender que el fracaso es parte de ese proceso de crecimiento y no tenerle miedo. Dejar que se equivoquen. Muchas veces hay mucha sobreprotección a los hijos y uno no quiere que se equivoquen, que no se caigan, que no les pase nada en la bici. Y la pregunta es, ¿cómo aprendieron ustedes a andar en bici? ¿Cómo aprendieron a andar en patines? ¿Sobreprotegidos o los dejaron que lo intentaran y aprender a intentarlos? O sea, y estamos hablando de riesgos calculados. Entonces es dejar que lo intenten, y lo más importante de esta situación de cuando se equivocan es aprender de esta situación para mejorarlo. No quiero decir mira, te tienes que equivocar, porque no, puedes minimizar las posibilidades de fracasos, las posibilidades de equivocaciones, pero que si suceden, si llegan a pasar, no sea el fin del mundo. Así que ver el fracaso como algo que puede suceder. En el artículo dice que es algo necesario. Yo creería que no es necesario fracasar, pero que si pasa, aprendas de él. Y yo recuerdo mucho una frase que en algún momento leí, que se le atribuye al Dalai Lama, y decía, cuando pierdas, no pierdas la lección. Entonces, espero que esto te haya servido. Hay más consejos al respecto. Si quieres, con muchísimo gusto te mando este artículo. Solo mándame Hijos Emprendedores y con mucho gusto te lo mando. Solo mándame un inbox a MDA30. Vamos a ir al corte. Todo es live. Entonces, ya están con nosotros nuestros invitados, con quienes vamos a estar hablando acerca de... Siempre se habla de pensar fuera de la caja, pero ¿cuántas veces se habla de pensar fuera del país? O sea, en cuanto a salir del país y no solo de la caja. Y entonces vamos a hablar acerca del tema de la globalización, porque es importante pensar en grande, porque es importante pensar no solo en producir para el consumo guatemalteco, sino para todo el mundo. Y para eso, Sofía, están nuestros invitados. Bienvenida, sí. Sofía. Gracias. ¿Y los quieres presentar? Sí. La verdad es que quería compartir que vengo de una gira al interior justo, de ver emprendimientos exponenciales buenísimos, con ideas geniales. Tenemos un talento increíble en Guate. Pero me preocupa el tema que los chapines siguen pensando a nivel local, de no abrir mercados globales. Podemos competir con cualquier mercado. Hoy nos presentaban un emprendimiento de una harina de maíz, y otra de plátano, o sea, emprendimientos súper innovadores, pero nuestros invitados de hoy, los invité porque a los dos los admiro muchísimo, los conocí en diferentes mundos y luego esta sinergia entre los dos es como algo, una bomba, de verdad que de talento, de visión, de empuje, de drives internos, y la verdad es que los invité a propósito para que sean ejemplo y fuente de inspiración para otros,
porque Neri ha competido en muchas competencias a nivel global y esta agresividad, esta hambre por querer escalar, y Marian pues desde el principio tuvo esta visión y el enfoque que has tenido y de no desviarte ha sido bien importante en tu trayecto, ¿verdad? Ha sido ridículo lo que has crecido en el último año, del último OK No Summit a este. O sea, ¿verdad? Y con los dos tuve la oportunidad de que se fueran a la misión comercial a Silicon Valley. Así que hablar un poquito de sus experiencias de visión, de escalamiento, y sobre todo de estar compitiendo con mercados globales, ¿verdad? Tal vez que empecemos están Neri Guzmán y Marian Springbull, que nos cuenten un poco de cada uno, quiénes son, qué hacen y cómo paran juntos. Súper. Bueno, pues mi nombre es Neri. Yo soy el encargado en Blackbox y de toda el área tecnológica como tal. Mi expertise es básicamente toda la creación de modelos econométricos y el uso de inteligencia artificial para crear softwares. Yo comienzo mi carrera de emprendedor, por así decirlo, en el 2015, cuando logro fabricar uno de los proyectos para una empresa de logística, y desde ahí yo decido y digo, wow, esta es una buena idea, esto le ahorra mucho tiempo a los gerentes, y renuncio. Eventualmente renuncio y empiezo mi travesía para poder ir trabajando en el emprendimiento. Poco a poco me doy cuenta de que no es una actividad que se pueda realizar al azar. Es una actividad que requiere preparación, disciplina, ¿verdad? Y básicamente saber orientarse. Y en base a eso fue cuando yo comenzaba a competir en pitch, en competencias de pitch. Nunca había sido muy bueno para eso. Para ser sinceros, era como, yo siempre lo miraba como algo diferente, pero después me dijeron, no, pero es que si no sabes compartir tu visión con los demás, solo en tu cabeza y en tu computadora, no sirve la idea, tiene que lograrse salir. Y así fue cuando inicié y dije, bueno, entonces tengo que competir mi primera competencia de pitch, y quedé en último lugar. Y entonces dije yo, ok, esto ya es un reto serio, esto ya es personal, ¿verdad? Esto ya es un reto serio, y me considero una persona bastante competitiva, y fue cuando ya empecé a ser como un competidor serial. Ahí fue cuando ya conocí a Sofi, y Sofi ya me empezó a meter a otras competencias, y competencia que había me metía, y ahí trataba de ir. Obviamente es un proceso de iteración complejo y un poquito duro, porque uno siempre quiere tener la razón, ¿verdad? Más cuando son ideas propias de, ay, sí, el emprendimiento como tal. Pero eventualmente uno se da dando cuenta de que dentro de los feedbacks de los jueces y dentro de las feedbacks de las personas que lo escuchan a uno, hay bastantes verdades, y uno puede ir viendo después en las competencias internacionales cuál es el enfoque que tienen los otros emprendedores y qué es lo que están ofreciendo y cómo lo quieren lograr. Ahí es donde ya empiezo ya a conocer a Marian, y Marian ya es como empieza a escuchar el pitch y ya empieza a intercambiar ideas ya además más avanzadas de expansión como tal, y eso es lo que a mí ya me empieza a llamar la atención, porque digamos uno tiene que saber en lo que uno es bueno y especializarse en lo que uno es bueno en hacer, y yo considero que eso ha sido una de las cosas que nos ha llevado hasta acá, pero sin duda alguna la competencia y querer competir en pitches y todo es lo que nos ha traído hasta acá el día de hoy. Básicamente, por lo que entiendo es, te diste cuenta que una buena idea no es suficiente, que tenías que poderla expresar, poderla verbalizar, poderla explicar, y después te diste cuenta que necesitabas ir mejorando esa verbalización e ir ejecutando. Y es en esas interacciones donde conoces a Marian. Sí, yo a Marian la conozco a través de un amigo en común, y recuerdo que llegó y nos pichó su idea de lo que quería hacer con esa empresa, y yo dije, ¡hala! ¡Wow! Esto me parece fantástico. Voló ¿verdad? la mente. Sí, claro, porque no cualquiera puede hablar como habla Marian de finanzas. Entonces, si ustedes la escuchan hablar algún día sobre finanzas, se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Okay. Entonces, sin duda alguna me llamó mucho la atención y quise estar pendiente de qué estaban haciendo. Hasta que eventualmente tuve la suerte de que ya me dijeron, ¿por qué no te venís a trabajar aquí cerca? Que no sé qué, ni 2 veces, órale. Y me salí de Zona Pradera y me fui a donde ellos estaban en 1001 noches, ya para poder irme empapando y viendo qué era lo que se trabajaba, qué era lo que faltaba, obviamente aprendiendo mucho, tanto de un lado como del otro. Pues yo traía mucho el enfoque tecnológico como tal, pero no la visión financiera de expansión. Yo creo que eso nos lo va
explicar mejor Marian, ¿verdad? Pero sin duda alguna eso, así fue como nos conocimos, ¿no? Vamos a ir al corte y cuando regresemos conozcamos la otra parte de la historia que nos va a contar Marian y cómo es que el pensar en grande, el pensar hacia afuera, es también pues una necesidad que debería tener siempre el emprendedor en la mente. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Marian Springmull y con Neri Guzmán. Y quedamos que ahora vamos a escuchar la otra parte de la historia. Marian, cuéntanos, eres un crack en las finanzas. ¿Por qué Crack. Sí. Triple crack. Entonces, ¿por qué pensar en grande? Y cuéntanos un poco de lo que haces y de tu historia. Sí, bueno, yo realmente desde que estoy en la universidad estudié finanzas, encontré mi pasión en los números, siempre he sido matemática, muy científica también, pero entro a la matemática al amor de las finanzas, no tanto de la inteligencia artificial y de los modelos que hace Neri, pero también ahí es donde hacemos sincronización con el amor a la matemática. Y pues estudié en la Marroquín, ¿verdad? Estudié finanzas, me encantó, me apasionó bastante. Estuve en una corporación grande aquí, estuve en planificación financiera, ¿verdad? Planificación estratégica, fusiones de adquisiciones. Y realmente cuando entro al mundo de fusiones de adquisiciones es donde me enamoro de las finanzas en sí, ¿verdad? Todo el tema de evaluaciones, levantamientos de capital, etcétera. Y pues decido emprender por temas personales, de seguir mi pasión también. Ahí es donde hago la otra empresa, mi primera empresa, que ya no estoy ahí, que es Ecosistema Concord, y entro también a ver toda la parte financiera, que era cómo desarrollábamos el ecosistema de emprendimiento y de inversión en Guatemala. Levanté una red de $2 millones, una red Ángel. Estuve en un tour en países de Centroamérica y República Dominicana, viendo otras redes Ángeles también, los retos que teníamos. No se logró colocar nada, ¿verdad? Pero es por un tema de cómo estaba el ecosistema en ese momento. Con mis socios de ese momento, pues llegamos a analizar 50 empresas a nivel financiero, entonces aprendí muchísimo de eso. Y pues ya después, en esas empresas que analizo, una de ellas es justamente la de Neri, de Black Books, y ahí es justamente donde lo conozco. Y pues ya entramos después, ¿verdad? Con el tiempo ya entramos a un tema ya más de sociedad, ¿verdad? Yo me meto a invertir en Black Box, que es donde estoy ahorita, soy la gerente general de la empresa desde mayo. Ya así Neri se puede dedicar 100% a la tecnología, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a separar ese rol del lado más de administrativo, negocios, finanzas, ¿verdad? Y Neri del lado tecnológico. Y pues siempre mi visión ha sido de salir más allá de Guatemala. O sea, para mí, tal vez mi mente de alguna forma siempre ha pensado global. Como tuve la oportunidad de estudiar en una universidad donde nos enseñaban casos de afuera, tal vez eso me dio el entendimiento de pensar afuera y verá, o sea, globalmente. Y pues sin duda cuando veo la tecnología que Neri está desarrollando, me doy cuenta que hay muchísimo valor y que son ya algoritmos de inteligencia artificial que pueden competir a nivel global. Entonces nos enfocamos en uno específicamente que pues va a estar por salir ya la plataforma, ya la hicimos software, levantamos capital, la ronda semilla se levantó y la ronda A la levantamos ya el otro año. Entonces ahorita estamos trabajando con el equipo, ¿verdad? Esta plataforma pues entra obviamente a mercado guatemalteco, que ya lo estamos atendiendo, sin embargo nuestro mercado principal es Estados Unidos. Entonces como que por ahí va siempre la parte de la expansión de fuera. ¿Qué viste en esta propuesta que te llamó la atención? Ya dijo Neri que le llamó la atención de unirse, de integrarse contigo, pero tú ¿por qué? Pues de todas las empresas que evaluaste, ¿por qué viste esta empresa como atractivo? ¿Qué es lo que buscan personas como tú, financieros, que encuentren atractivo de las empresas? Para que los emprendedores tengan una idea de que pues la buena idea es importante, pero no es determinante. Yo antes de que contestes quiero intervenir ahí. Y antes de que puedas contestar, creo que hay mucho que rescatar de lo que compartiste, Neri. Yo me he pasado en los últimos años tratando de formalizar de alguna manera el ecosistema emprendedor, que se dejen de generar
emprendimientos informales que no generan mayor impacto ni económico, ni fuentes de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho ha sido ver las características puntuales que un emprendedor, más que el emprendimiento, tiene que tener. Y hay 3 que tú las vivís a flor de piel, las reflejas, las emanás sin decir nada. Disciplina, pasión, perseverancia y, bueno, resiliencia, que rescata todo. Pero eso creo que te ha llevado muy alto. Y creo que en tu experiencia que contaste hay mucho más que contar y rescatar, y que los emprendedores, además de saber qué nos va a compartir Marian, que ella vio en ti y en tu emprendimiento, tienen que estar conscientes que no es fácil emprender y que estas características son indispensables. Y luego, Marian, ahorita nos vas a contar, pero, o sea, esa visión que tuviste no la tiene todo el mundo. Creo que es una habilidad. Y la visión va más allá, porque ha sido un enfoque puntual de no desviarte de lo que tú querías desde el modelo original, claro que ha pivoteado 1000 veces y has dado varios giros, pero creo que esa visión tuya, esa determinación y la sinergia con Neri, hay mucho que rescatar de eso. Y ahora sí, compartirnos qué viste. ¿Fue más en Black Box o fue en Neri Guzmán? ¿Qué fue lo que tú viste y descubriste ahí? En Neri, sin duda alguna que fue en él. Siempre, yo creo que ese clic, ¿verdad? Ese clic de cuando uno está hablando de negocios y que uno va construyendo en esos fragmentos de idea y la idea solo se va haciendo cada vez mejor. Eso fue uno, y lo otro es de que cabal ese compromiso y que Neri realmente ejecuta y sabe ejecutar. Entonces, y yo soy igual, entonces los dos logramos combinar nuestras cosas y usualmente lo íbamos construyendo a una velocidad que yo nunca había construido algo con alguien así. Y la parte de, por ejemplo, la confianza, para mí eso es importante, ese clic también en valores y en principios, desde el día 1 los tuvimos con Neri y nos la pasábamos bien. Somos tan apasionados los dos que realmente nos encanta trabajar juntos, o sea, a nosotros nos la pasamos bien todo el tiempo, nos sabemos comunicar, respetamos cada uno nuestras diferencias, y eso fue para mí como que el punto clave, ¿verdad? Ya después venía todo el tema tecnológico y por supuesto la capacidad de hacer modelos predictivos, ¿me entendía? Yo no sé, yo ahora ya sé de tecnología un poco, ¿verdad? Un poco, obviamente no me considero ninguna técnica ni nada así, para nada, no quiero, pero entiendes el concepto general. Ajá, entonces Neri me lo explicaba al nivel técnico y yo entiendo la lógica del negocio, y yo le entiendo yo le explico la lógica del negocio y él sabe hacerlo a nivel técnico. Entonces, en ese sync, ya con valores y principios, también nuestras familias se conocieron en algún momento, sí. Y también vimos ese sync de valores y principios que es importantísimo, ¿verdad? Entonces ahí fue donde realmente para mí no fue una decisión como que al revés. Yo sabía que yo quería trabajar con Neri y Neri sabía que él quería trabajar conmigo. Entonces, en nuestras libertades, ambos pues tomamos la decisión juntos de emprender ya esta nueva etapa de Black Box, pues, ¿verdad? Sí. No tiene ni idea lo que me alegra escuchar esto, porque todo lo que predico lo estoy viendo ahorita en la práctica. El que ambos emprendedores, cuando se unen como socios, se casan. Así es. Y tener la misma visión, la misma pasión, más allá de eso, los mismos valores y principios es como clave. Y cuando uno no los tiene en un equipo es horrible. O sea, de verdad que se cae todo, es imposible trabajar. Eso quisiera como reforzar, rescatar y super predicar nuevamente. Y lo otro es tu humildad para reconocer la capacidad que tenés financiera, pero que en el otro lado él es el complemento perfecto del área técnica, ¿verdad? Y eso tienen que entender los emprendedores, no son buenos para todo, no pueden hacer todo, y tú necesitabas esa mano derecha. O sea, me acuerdo una noche que cenamos que tus noches de agotamiento era porque ya no podías hacer la parte al final que Mariana está haciendo mucho mejor, no porque tú no seas bueno, sino que es excelente en lo que es, pues, en lo que realmente. Para ser financiero eres muy buen programador, sabes muy bien, sabes mucho de inteligencia, básicamente. Básicamente eso fue lo que te dijeron. Pero bueno, y ahorita a partir de que se unen,
y que ya ven esta visión a nivel global, ¿verdad? Sus clientes no son nacionales, son del exterior. ¿Cuáles son esas metas? ¿Por qué esta ambición de crecer globalmente? ¿Qué piensan ustedes del mercado local? Que es el error que muchos cometen, ¿verdad? Es decir, sentarse en este mercado local que no, pues no hay un crecimiento exponencial, lamentablemente no porque no seamos un país ridículamente bueno y lindísimo, sino que no hay un mercado suficiente, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de esa ambición de salir fuera, ¿por qué? ¿Cuál es la visión de ustedes? Y antes de que tengo que ir al corte. Y no quiero irme al corte sin decirles que Intelaf tiene para ustedes, pues los rodea de tecnología en el centro comercial Blue Plaza de San Cristóbal. Es una tienda que tiene, pero también tiene números de WhatsApp, tiene Intelaf to go y es muy fácil, solo entra a intelaf.com, ahí encuentras todos los productos que tienen. Hay una nueva ubicación también en Shela, tienes toda la información, los productos nuevos, las ofertas y todas las ubicaciones. Así que entra a Intelaf y rodéate de tecnología. Con Crediempresa GTC obtienes hasta 30 millones de financiamiento. Si estás buscando financiamiento, Crediempresa GTC te da 5 años plazo, 30 millones de financiamiento, servicio integral de negocios y también el acceso a el programa Pyme Compite para que potencialices tu crecimiento. Llama al 1718 y haz una cita con los gerentes de relación de Crediempresa GTC. Regresamos a más negocios y estamos platicando con Marianne Sprimul y con Neri Guzmán de Black Box Solution. Nos quedamos con tu pregunta, Sofía. Sí. ¿Por qué pensar hacia afuera? Porque pensar hacia afuera, y de verdad, por favor, ayúdenme a esto, nadie me cree, pero yo sé que podemos escalar y que tenemos mucho que dar como país, lo creo fielmente y siento una esperanza tan fuerte para Guate, no sé, de verdad que lo he sentido desde hace unos meses muy fuerte. Ahorita se me abrió una puerta para escalar Guate fuera, otro concepto totalmente diferente, pero ya vamos a platicar de eso y lo importante de tener esta visión global. Cuéntenos un poquito a dónde van, cómo han llegado a esto. Y también creo que algo buenísimo es que ambos han salido de Guatemala. Cuéntenos de esas experiencias pasadas que los han ayudado a tener esta visión, porque creo que es un factor súper importante. Sí, bueno, tal vez yo digo desde el lado mío financiero y tú dices del lado técnico, pero al final pues los dos compartimos la visión. Para mí del lado financiero es muy simple. Yo sabía que yo quería tener un negocio o varios negocios, ¿verdad? Porque no va a ser el único software que vamos a desarrollar, pero es este modelo, por ejemplo, de recurrencia, ¿verdad? Que uno tiene clientes y los clientes a uno le van pagando un fee. Al momento de hacer una multiplicación simple de la cantidad de clientes potenciales que uno puede tener en Guatemala o en Centroamérica, para mí esos estándares, tal vez yo vi números muy grandes en mis otras experiencias, era muy pequeño. Entonces, en el momento que para mí a nivel financiero se quedaba muy corto el mercado, fue donde empecé a salir, a ver, y es justamente, por ejemplo, cabal este viaje que hacen en AmCham de Silicon Valley, me fui, y ahí es donde también se me abre la perspectiva y empiezo a validar un montón de supuestos que yo tenía, ¿verdad? Y que por supuesto que confío en el talento de Guatemala, como tú dices, o sea, para nosotros no hay ninguna barrera en sí. Hay algunas, pero las vamos a trabajar en conjunto, ¿verdad? Y ahí vamos a ir porque está yendo. Y realmente cuando uno ve el mundo de la tecnología, ahorita lo que sucedió es una ola, ¿verdad? Es una ola que no solo vinieron nuevas plataformas, nuevas tecnologías, sino que la economía del mundo subió. O sea, ya empezamos a oír hablar de billones de dólares, ¿verdad? Y de fortunas de billones de dólares, como la de Facebook, la de Google, ¿verdad? Ray Dalio, etcétera, de muchos, más frecuente. Entonces, eso lo que significa es que hay una ola, hay una tendencia tecnológica que está viviendo el mundo en la transformación digital y prácticamente es o nos subimos a la ola o no nos subimos a la ola. Entonces, pues yo tomé la decisión de subirme a la ola y a nivel financiero el mercado
centroamericano y local, pues se queda a una escala muy pequeña. No significa que uno no pueda hacer bastante plata y bastantes millones de dólares al año aquí, pero uno se va afuera y de verdad que las dimensiones de los mercados son completamente distintas, o sea, es muy grande la brecha. Entonces, de mi perspectiva, ahí es donde yo empiezo a ver eso, y pues siempre he tenido la oportunidad de viajar, de estar en otros cursos y el poder llegar a ver esas empresas en Silicon Valley, que tampoco es que sea o sea, nadie se ha inventado el agua azucarada, ¿verdad? Realmente muchas empresas ahí trabajan con herramientas bien simples, con Google Drive, por ejemplo, un Airbnb. Nos impresionamos en ese tema, o sea, literalmente, así manejan sus equipos, y el ERP es para finanzas, pero nosotros a nivel operativo usamos Google Spreadsheets y así es como llevamos los proyectos, y entonces ese tipo de mentalidad realmente es lo que nos hace abrir los ojos y pues empezar a pensar ya en escala global, ¿verdad? Y cuando, Marian, piensa en esa escala global, obviamente los estándares y los requerimientos son otros. Así es. Cuéntanos esa parte. Sí, bueno, desde que iniciamos la empresa, pues las personas que han estado con nosotros han estado desde siempre. Entonces, por ejemplo, con Edgar siempre hemos tenido la idea de generar la mejor tecnología al más alto nivel. O sea, ¿por qué? Porque todos los hombres nacemos diferentes, ¿verdad? Ahí sí que algunos son más rápidos, otros son más inteligentes, otros son más habilidosos, y para mí hay dos cosas que reducen esa brecha. El primero es la matemática y el segundo es la tecnología. Entonces, siempre y cuando uno puede llegar a aplicar esas como improvements tecnológicos, uno puede llegar a ponerse a ciertos niveles y llenar ciertos gaps entre capitales locales y capitales extranjeros. Y digamos, para mí lo que llega a revolucionar este nivel de exigencia es el internet y el acceso que hay a todos los cursos en línea. Digamos, antes, obtener este conocimiento muy privilegiado de tecnología, digámoslo, en 1990, uno tenía que ir específicamente a Stanford, MIT, y de hecho, varios de los cursos que hemos sacado ahora son en el MIT Courseware Online. Entonces ahí uno estudia y uno está viendo el mismo pensum que están viendo las personas que están recibiéndolo en MIT, y uno ve en línea todas estas posibilidades. Hay cursos gratuitos también, muchos que logran llenar ese gap. Entonces para nosotros es como, nunca hemos tenido esa como decir, es una excusa de que porque estoy en Guate y porque aquí en la 1 me lo enseñaron, no lo puedo hacer. No, esa actitud no va en el equipo de desarrollo de Blackbox. Es como, para nosotros lo difícil es lo acostumbrado y lo imposible es nuestra especialidad, ¿verdad? Sí tratamos de mantener esa filosofía para poder mantener el reto constante, y sin duda alguna experimentar. De primero, competir internacionalmente con otras startups es genial. Una cosa es competir en Estados Unidos con startups, otra cosa fue competir en Portugal con otras startups, y esa experiencia tal vez fue súper valiosa, porque al principio era súper intimidante, ¿verdad? Ver que a nosotros nos habían clasificado en la como se podría decir, el cuadrante de la muerte, ¿verdad? Porque como era tecnológico, nos tocó competir contra Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Y entonces uno dice, bueno, ¿verdad? Ellos de plano han de estar haciendo un robot, ¿verdad? Que viaja a 1000 kilómetros por hora en el espacio, ¿verdad? Pero después uno se da cuenta y uno se aterriza a sí mismo de ver y decir, bueno, pero la mate que yo uso es la misma mate que ellos usan. Las mismas librerías de Python para programar son las mismas librerías que ellos la usan. Entonces aquí no estamos hablando en cuestiones de quién tiene las herramientas, sino quién sabe hacer mejor el pastel. Y eso es lo que ya nos empieza a nivelar. Entonces, en estas nuevas eras de startups tecnológicas, digamos, sí se requieren ciertos grados de talentos, pero el capital humano ya se puede llegar a equiparar más rápido. Pero hay que mantener esos estándares, ¿no? Es duro, pero es una curva de aprendizaje mucho más lograble que antes, gracias a la expansión del conocimiento del Internet. Ahora uno puede encontrar eso. Entonces ya no hay excusas para no poder competir a nivel global.
Para mí no. Okay. Y estamos por irnos, Sofía, así que te dejo la última pregunta. Ay, bueno, no me da mucho tiempo, pero más que nada quería, agradecerles por haber venido, repetirles y de verdad una y mil veces más los admiro mucho a los dos desde hace muchos años. Y rescatar esta disciplina, perseverancia, enfoque, visión que han tenido. Verás, son ejemplo para un montón. Pero creo que todo se resume a un mismo término que últimamente me ha aparecido en todos lados. Estuve en el Summit de Singularity y es el término de abundancia. Pensar abundantemente, no hay límites. O sea, verá, tú decís Drive, por supuesto. O sea, puedes exponenciar esa herramienta al máximo y es pensar en abundancia. No es millones, no es 1000 recursos, es solo sacar el máximo y optimizar todo eso. Y antes de irnos, solo quisiera que ustedes hicieran una invitación a que piensen globalmente y a que se empiecen a atreverse a un GSEA, Global Student Entrepreneurship Award, a una misión comercial, a un Wildlife, a todas las becas que ofrecen a la India, a Egipto, a Israel, tanto chapín que se las pierde, o por no llenar el formulario, o por miedo a que no van a poder, o por un límite mental de que, fíjese qué, no tengo el inglés, fíjese qué, no llego. O sea, ¿cómo llegamos a esa mentalidad? ¿Cómo transmitimos tu visión, tu misión, tu pasión a otros? Porque habemos muchos que la vemos. ¿Cómo hacemos para que todos estos chapines sacudirlos y generar esto que ustedes están haciendo mágico? Pues yo creo que la primera barrera siempre es uno mismo. Entonces sí tiene que ser trabajo interno, ¿verdad? Quitarse todas esas inseguridades que todos tenemos, esas bajo autoestima, todos esos temas hay que trabajarlos internamente por la felicidad de uno, ¿verdad? Estar realmente donde a uno le apasiona y realmente quitarse ese esquema de cabal. Por ejemplo, tal vez yo no puedo hablar tanto de las competencias que ha vivido Neri, pero sí puedo hablar de poder atreverme a ir a hablar con alguien que tiene una empresa de billones de dólares de Israel, por ejemplo. Eso lo vi yo en Marian en vivo y a todo. ¿Sí? She did it. En Silicon Valley lo hice, en Volcano Summit, ¿verdad? Lo hice. Bueno, esta gira que Israel, hiciste, me imagino que tú invertiste en esta gira. Sí, en esa yo invertí de mío. Pero pues, eso, que empiecen a invertir en su propia misión, que muchos están como, ¿verdad? Hay que invertir en, todo, ¿va? Yo sí soy fiel creyente también en que uno tiene que ir a terapias, eso también es una inversión. También. Hoy lo hablábamos. Uno tiene que ir a esos viajes, ¿verdad? Importantes, uno tiene que sacar esos cursos y uno tiene que atreverse a salir de esa caja. Eso es lo que a mí más me ha llegado a exponencializar, en decir, ¿por qué voy a esperar que alguien más crea en mí, ¿verdad? Y que alguien más me dé el valor. El valor está en mí y está en cada uno de nosotros y cómo nosotros podemos sacar eso y realmente ir y platicar con yo no sé, si en algún día yo conocería a Jeff Bezos o conozco a Ray Dalio, que pero ya casi lo conocimos. Yo por supuesto que le voy a hablar de sus algoritmos de portafolios, de cómo lo hace, ¿verdad? Ray Dalio, ¿verdad? O sea, por supuesto, ¿verdad? Como que no esperar, no pasan otros momentos, o sea, es el momento y es realmente ir, tal vez, ¿verdad? A pichar en vivo, aquí y allá, mira, ¿qué piensas de esto y lo otro? Aunque sea un gurú tecnológico o alguien financiero muy grande, y esa gente lo aprecia. Y cuando a uno le responden algo y le dicen, realmente lo que me estás preguntando, Marian, de, por ejemplo, un tema, una evaluación, eso es arte, eso ya no es finanzas, ya, uno se queda relajado y uno dice, pues chica, no soy tan loca, no, mentira, pues, o no estoy tan mal, o sea, no, entonces uno ya se va dando cuenta que uno está a ese nivel, y si no, uno se va a ver otros cursos, ¿verdad? Uno se va a pulir esas perezas, porque todos somos diamantes en bruto, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo. Ese de mi lado es eso. A mí yo he trabajado mucho en mí y he trabajado en poderme valorizar a mí y poder llevar y tener el valor de ir a exponer mis ideas a otras personas y que me digan, pues, con humildad realmente si estoy bien, si no, y entonces ir construyendo esa parte. Sí, bueno, ahí yo creo que para dar coincido el 100% con lo que dice Marian, pero yo creo que uno de los elementos claves para perder el miedo es aprender a conocerse a ustedes mismos, o sea, como emprendedores. Es decir, lo primero que cuesta más y es lo más valioso es aprender nuestros límites.
Es decir, yo soy muy bueno en esto, pero mi límite es A, B, C. Y saber dejarse asesorar. A veces uno viene y en estas competencias, las competencias son ideales para poder recibir ese feedback, ¿verdad? A veces de los jueces y uno dice, es que ese juez no sabe de mi negocio, no sabe de esto y no otro, pero cuando uno ya analiza internamente y uno dice, pero ¿por qué me molesta eso? Es cuando uno ya empieza a ver que ahí es donde están los límites de esto, ahí es donde uno ya empieza a ver los límites y uno tiene que tener la madurez suficiente de poder saber esto es mi límite y debo de ir a buscar a estas personas con este talento. Y eso es clave porque eso es lo que a ustedes les va a permitir armar equipos de calidad. O sea, los equipos de calidad no se arman encontrando al cuate que tenga el mejor currículum, sino es encontrando al cuate que tiene la pieza que les falta. Porque esa pieza que falta es la que logran ensamblarla y logran tenerla. Pero si no han trabajado en ustedes, como dice Marian, y no se han dado cuenta de estos son mis topes, estos son mis límites, uno no sabe qué consejo buscar. Y si uno sabe escuchar, todas las personas son gurús, porque todos son sabios en alguna parte. Y entonces todas las personas tienen las respuestas de algo. Y para mí eso es como lo más valioso del emprendedor, que es iterar. O sea, uno no va a tener la idea perfecta a la primera. O sea, eso es imposible, porque el mercado cambia, las dinámicas cambian, pero las respuestas están en saber escuchar y saber tener sus límites. Eso para mí es como que uno de los consejos que suena fácil, pero es el más complejo. Pues muchísimas gracias, Marian y Neri, gracias por haber estado con nosotros, les mandaron muchas felicitaciones, muy buen programa, gracias por la información, muy positiva, éxitos a los profesionales, gracias a Orlando, a Marisol, a Tania por los mensajes, buen programa, bendiciones, Mario, muchísimas gracias por todos los mensajes y los mensajes que les mandaron felicitándolos. Gracias. Y pues tenemos que irnos. Sí, ya lo último. Me alegra tanto ver la evolución de los dos. Yo los vi desde el principio y de verdad que me siento hiper orgullosa. Pero creo que ambos tienen una potencial ridículo. Pero juntos, wow, muchachos, o sea, se juntaron dos potencias mundiales. Así que me alegro un montón de ver esta sinergia y este crecimiento que han tenido, esta evolución. De verdad que los vi de cero y es un orgullo para Guatemala tenerlos. Así que gracias. Y gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio. Gracias por haber aceptado. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.